pues hay algunas personas, no quiero decir el nombre, pero que pues son muy dadas a estar criticando a los compañeros, que ellos son los que no se arrodillaron en la palabras que usan, ¿no? Entonces, pues la idea es esta, ¿no? Cuando alguien de nosotros, porque pues uno mismo, ¿no? Si yo en alguna forma estoy incurriendo en algún error de esto que dice aquí, pues ustedes me dicen, oye, no se te olvide, aquí está este artículo, entonces no te puedes estar autoalabando, Juan Camané, Marco Chico y preguntando. Entonces, por favor, esa es la idea, ¿no? Que es una manera de estar recordándonos al gremio de que no podemos estar criticando a nuestros compañeros. Si hay algo que criticar, se deberá llevar pues, al lugar respectivo, ¿sí? Y tampoco estamos autoalabando, etc. Entonces, la idea, si quieren, lo circulamos para que lo lean y luego lo colocamos en algún lugar. A ver, primero, ahorita vas tú. Yo quería comentar dos experiencias que he tenido y como sugerencia quisiera ver si hay posibilidad de compartirlo con la gente de fuera. En una de las ocasiones que me contactó un cliente, coticé una verificación, se le hizo muy caro el precio que mencioné, y el comentario fue que él obtenía el dictamen de una unidad de Oaxaca, inclusive por un precio mucho menor, elaborando el diagrama y el cuadro. Y el día de hoy recibí el mismo comentario, al grado de que ya es muy famoso este amigo, que dice, él se avienta 4 dictámenes por semana, ¿no? No tengo más información, no es mi afán, y yo creo que es con el ánimo y la filosofía de dedicar a hacer un trabajo en equipo, un gremio, y compartir esa información que yo también te felicito, me parece adecuada, pero también con la gente de fuera, porque pues sí, resulta que es un comentario que recibí de una fuente confiable, de un cliente bastante serio, que bueno, todos los clientes son serios, ¿no? Pero pues que este colega de Oaxaca. ¿Sí? ¿Tienes el nombre del colega? No, pero lo puedo investigar. Pero bueno, a ver, algo que porque además esto también obedece a otro requerimiento. Muchas veces hemos comentado, como en este caso, que alguien no está procediendo en forma adecuada. Entonces, dentro de nuestro colegio tenemos un comité de honor y justicia, ¿cómo le llaman? Consejo de honor. Después del consejo directivo que está presidiendo el colegio, hay un consejo de honor integrado por 5 expresidentes. Entonces hay un consejo de honor. Entonces, una idea, porque hay muchas maneras en que podemos proceder, pues simplemente se le hace un escrito del colegio dirigido a esta persona. Pero si no tenemos los datos o no tenemos los antecedentes, pues así sí va a estar más difícil. Entonces, aquí cuál es lo importante, que no va a ser personal, o sea, no es de que tú digas que fulano está actuando mal, tú comentas, vamos al comité, el comité lo presenta en el consejo y el consejo es el que va a hacer un documento a nombre del colegio. Entonces, no queda nada personal y sin embargo sí se le está tomando una acción, porque algo que también ha pasado es que no se toma acción alguna, ¿no? Entonces, creo que es una manera de proceder, ¿no? Le dejas la palabra a Tocayo. Se le va a olvidar. Se le va a olvidar. No, perdón. Pégale. Vamos a cenando. Está cenando. Está cenando, dice. Bueno, Tocayo. Sí, aquí hemos tenido la presencia tanto del licenciado Miranda de la CENEL como de la Secretario. Y no recuerdo quién de los dos, o si ambos, se les tocó el tema y respondieron. Cuando tengan una situación de estas, háganoslo saber. Porque si no lo hacen, pues entonces ¿de qué sirve? O sea, no prospera nada que aquí lo comentemos y no lo... Y aquí se quede. Yo creo que si aquí Héctor puede conseguir el nombre, pues hacer un escrito dirigido tanto a Emma como a CENEL para que lo revise. Pues algo así, ¿no? Pues mira, ahí sería parte también de la labor del Consejo de Honor. ¿Qué pasó, Ramón? A ver, Nef. Sí, situaciones similares hemos vivido en Toluca. El dar el nombre es enfrentar un asunto de tipo legal. Entonces, lo que a mí me sugirieron en la Secretaría de Energía
que es nada más decir qué ha pasado con lo que a mí a nosotros comúnmente nos ocurre es de que se ve suspendido el procedimiento de evaluación y a la vuelta de una semana ya tienen el servicio y sin que yo haya emitido el documento. Entonces eso es lo que se les reporta, que en tal dirección, vamos, los datos que tengo, tal razón social en tal ubicación, se suspendió el servicio y pues que ellos analicen a ver qué, así como a nosotros nos analizan cuando en condiciones normales para ver las auditorías que nos hacen, pues con más razón que auditen a esas personas, y ese es el fin. Y pues yo llevo como, no sé, unos 15 en este año. Bueno, a ver, perdona más sobre lo que tú comentas. Creo que ahí sería tomar una acción con la empresa en sí, porque ahí no puedes... No. La acción no la podemos tomar nosotros. No, pero... Simplemente informar a la Secretaría de Energía. Pero lo podemos hacer a través de nuestro comité, para que no quede que Neftalí Sánchez, sino que tú reportas al comité y el comité del colegio, ya no aparece tu nombre, es el que hace la denuncia, sí, por llamarla así. de manera institucional. Exactamente. No de manera personal. No aparece nada, nombres personales, sino ya es una cosa institucional. Esa será la idea. ¿Estás de acuerdo? ¿Ramón? De acuerdo. Existe en todas las ciudades gente que tiene una forma de trabajar muy similar y que las revisiones o auditorías que hace EMA con sus expertos técnicos y sus auditores líderes no encuentran nada. O sea, no encuentran nada porque todo el papelero, que es lo que tienen que ver, está en orden. Oiga, pues yo esto pues, como fue, pero está en orden. Y no pueden tomar acción de ninguna forma. Saben que tú como persona física no tienes la capacidad suficiente para tener un promedio de 2 verificaciones diarias en un año. No tienes manera de sacarlas, a menos que tengas la suerte de que todas las que te tocan están bien, que es posible. Pero todos los días, 2 veces, sábados, domingos y días festivos, estás metido en las buenas y puedes lograrlo, humanamente no es posible. Pero no hay manera de comprobarlo en los papeles que revisa él. Entonces, se deberá buscar alguna otra opción. Yo no entiendo por qué el colegio, porque de alguna forma, aun cuando sea institucional, no todas las unidades de educación están colegiadas. Entonces, la otra es directamente a la secretaría. Yo fui a revisar esto en tal lugar, ayer, todo esto está mal, y ahorita que pasé ya está funcionando. Ahí se hace cargo la secretaría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, pues en la medida de lo posible, las gentes que conocemos, pues hacer una especie de listado, ¿no? Aquí, y ya, o sea, no sé si haya que pasárselo al consejo, no sé qué puede hacer el consejo. Es una opción, ¿no? Para no hacerlo personal, pues. Claro. Pero bueno, también puede ser personal. Sí, sí. Bueno, yo tuve una experiencia de una verificación que yo estaba haciendo y de repente me dijeron, muchas gracias, ya lo tenemos. Y yo mandé un escrito a la secretaría y le digo, oye, ¿sabes qué? Estaba haciendo esta verificación y yo no sé quién la hizo, pero ya está funcionando. Y sí, sí fueron con el que la hizo, sí le tuvo unos meses fuera de servicio. Entonces, así como dice Ramón, yo creo que tenemos que ir
con argumentos, sin echar la culpa a nadie, nada más decir, esto está pasando, ustedes investiguen. En el caso particular, sí funcionó. A lo mejor mandamos todas las experiencias que tenemos, ya no van a tener tiempo para tanto, pero yo creo que ya hemos visto que a través del colegio, esto y lo otro, esto más bien es político, no se hace una cosa ya, y si tú lo ves, sería de partes a fuerzas, tiene que haber una respuesta. Entonces, esa es mi experiencia una vez que me pasó. En el borrador para constituir comunidades de inspección, ahí viene este candado, donde cuando se cambia de unidad de inspección, al cliente como la unidad de inspección debe reportar de inmediato, te da ahí lapsos de tiempo también. Entonces esto pues es algo de verdad muy sano. ¿Y consideras que pudiéramos establecer esto también? Sí, debe ser eso. Y pues tan fácil que es poner el candado, claro. Que si cambias de verificador, que no lo acepte hasta que te comuniques con la CNE. No sé, pero al menos en este borrador de convocatoria allí se establece podemos contar que nos trajeras algo. Sí, cómo no, cuente con ello. Y lo proponemos oficialmente, y eso sería institucional, porque eso abarca todo. Sí, va a ser una referencia a ese perfecto. Tal cual. Lo veo muy bien. Bueno, ese es prácticamente el comentario de este tema. Yo quisiera que siguiéramos con la reunión. Tenemos los diplomas del disco, de lo de la plática de cortocircuito de novedades, al final lo repartimos. Y el sobrecito es en ¿De una vez? Una plática. ¿A qué hora lo tienen? ¿Qué sigue? No hay temas más importantes. Sí, claro. Ricardo, si eres amable de anotar allí en temas de la norma, por favor, ya. El inciso 3. ¿3 qué? Inciso. Espérame, no sé de qué. ¿De qué te hablas? Espérame. Es de la 310. Artículo. Sección. 310, inciso 3. 10, 3. ¿Es este el que se está viendo? ¿Lo tienes la norma ahí? A ver, ¿lo puedes leer, por favor, Nef? Ya se hablando de analizaciones separadas. Sí. ¿Qué es lo que vas a hablar tú ahorita? Sí, ¿es el que vas a comentar? Sí. Échale. Es justamente, ya lo copiaste, ¿no? No. Yo quiero comentar uno. A ver, adelante. 924.8, como por ahí. No, ese. 24.8. Sí. A ver, venga. Bueno, ahora sí ya. Ya me acordé. Bueno, aquí dice. Sí, señor. Entonces estábamos. Los artículos ahí, ¿no? Para que salga en la película, ponlo para allá. Estábamos en que. Enfócalo. Les comentaba que cuando hacemos conductores en paralelo o compensamos por caída de tensión algún alimentador, el de puesta a tierra, cuando utilizamos cables multiconductores, normalmente no cumple con la protección. O, por ejemplo, si tenemos 3, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, nada más lo único que me faltaría aquí es qué cables traen los multiconductores. Aquí el concepto es cuando traes cables multiconductores del tipo MC o de los otros, que tú puedas poner en paralelo los conductores de puesta a tierra y que equivalga a como si fuera uno solo. Entonces, yo, de acuerdo a lo que entiendo de la norma, te permite utilizar
cables multiconductores y poner o seccionar el conductor de puesta a tierra, siempre y cuando estén en la mismo multiconductor, no que estén en multiconductores separados. Aquí en la norma nos dice: se permitirá que los conductores de puesta a tierra de equipo sean seccionados. ¿210 qué es? Es la 250, 122A. Sigue leyendo. Dice: se permitirá que los conductores de puesta a tierra de equipo sean seccionados dentro de un cable multiconductor, siempre y cuando el área combinada en milímetros cuadrados cumpla con la tabla. O sea, dice, siempre dentro de un cable multiconductor, no en cables multiconductores separados. Entonces, nosotros podemos considerar, estos son cables multiconductores separados, nos permite que si tenemos dentro de un cable multiconductor, porque les digo que ahorita este tipo de cables que traen multiconductor y traen 3 conductores de puesta a tierra en el mismo, que se utilizan normalmente para variadores de frecuencia. Entonces aquí sí puedes seccionar el cable, y si el área te da a la de 250-122, sí está permitido. De hecho, a mí me tocó que, por ejemplo, en estos multiconductores, el calibre 12, los cables que trae de puesta a tierra son calibre 16. Entonces, si tú unes la área de las 3 conductores del 16, sí te da el de la protección que requiere. Pero si los tenemos multiconductores separados, no podemos seccionar el conductor de puesta a tierra y decir, ah, bueno, le tocaba para 1000 amperes un calibre 3 ceros, ah, pues si este tiene el 2, y el área cumple para el 3 ceros, así lo podemos utilizar. ¿Sí está claro más o menos ahora? Está claro el problema, la solución. No, es que esto no está permitido. O sea, tú puedes meter tus 3 cables multiconductores con su cable de puesta a tierra, pero si este no es para la protección, tendrías que meter otro conductor para puesta a tierra. Que te dé la protección. Que te dé la protección. Ok. Sí, o sea, Sí, está bien. No me los pondrías, No, pues Donde quieras. normalmente esto lo llevas en charolas, el MC. Entonces lo llevarías en esa canalización, ¿no? O suelto en la charola. No uses Por eso esos, solamente el adecuado. ¿Perdón? No usas esos. No usa, o sea, estos los puedes conectar y todo, pero en realidad Va a valer ese el que va a valer es el que sí realmente sea en función de la protección. Y sobre todo les digo, a veces compensamos estos por caída de tensión. También el de puesta a tierra que compensemos tendría que ser del calibre ya compensado. ¿Sí? Sí. ¿Así quedó claro? Sí. Y es que me ha tocado que hacen así y dicen, no, pues es que si tú unes los 3, sí te da el área. Le digo, sí, pero este es un multiconductor, y se van a ese, y le digo, es que aquí te dice que lo puedes seccionar si está dentro del mismo, o sea, como dice aquí, dentro de un cable multiconductor, no que los cables multiconductores estén por separado. sí, es como si fueran canalizaciones diferentes también. Exactamente. O sea, también y en eso- cada eso- una de las canalizaciones pues tienes que llevar uno que sea el del... Sí. Ok, Ahí te va uno. eso dice la norma, y bueno, está bien. Ahora, en cuestión de ingeniería, estaremos de acuerdo en que no se sumen porque lo dice la norma, o en ingeniería. Es que aquí no es cuestión de mayoría de votos. No. Simple y sencillamente. Dije ingeniería, No, no sí. dije. O sea, si tú tuvieras 3 canalizaciones, ¿qué meterías en cada una de ellas? Vamos a poner un ejemplo. Ah, espérame. Vamos a poner el ejemplo. Sí. Si tú tienes 3 canalizaciones que están en paralelo, ¿qué conductor de puesta a tierra le pondrías en cada una de ellas? El adecuado de acuerdo a la protección. No lo sumarías, o sí lo sumas. No. ¿Y por qué aquí sí? Ok. O sea, lo que me estás preguntando, ¿por qué ya con respecto a ingeniería
Pues por algo, cuando te dicen que tienes canalizaciones independientes, tienes que poner en cada una de ellas el cable de puesta a tierra que sea para la protección. No los puedes sumar. Y un MC es considerado una canalización. Sí, claro. ¿De acuerdo todos? Sí. A ver, tengo un interruptor de 3 por 400 amperes. Ahí está la tabla. 3 por 400. Como ya tienes esa tablita, pues ya sí. Entonces, los voy a poner en paralelo. Una vez. 200 para la mata, 200, pues el 3 ceros. El aluminio de cobre. Cobre. No, lo que pasa es que aquí es cuando utilizas multiconductor. No, pero también para que sea el ejemplo de que fueran canalizaciones independientes. Ah, ok. Paralelo. Ok. Sí, Sería cable 2. aquí pones 2 de 3 ceros. Bueno, este es un tubo, ahora 3 es un ceros. tubo. Este otro de 3 ceros y nos da los 200. ¿Qué conductor pondríamos aquí? A ver. El Exacto. 1 De acuerdo con la tabla 222, el cobre es 2. era calibre 2. Ajá. ¿Ok? Este sería calibre 2. Exacto. Y O sea, en cada una En cada una tendría que ser calibre 2. Ahí. ¿Quieres apostar a que ese es el calibre ¿Qué que no va? cada cable va a llevar 100 amperes? del 3 ceros soporta 200. Si van en paralelo, cada cable va a llevar 100 amperes, ¿no? ¿Dónde dice? No, a ver. El cable 3 ceros en canalización te aguanta 200 amperes. Entonces, Si pones 2, 2 o 400, 400. te aguanta 400. Pero aquí lo que siempre quiere resaltar es que ese cable que corresponde al 2 para el interruptor de 400, ese no lo debes poner en paralelo. En las dos canalizaciones. No puedes dividir el área. ¿Sí? Ahí tendrás que cada canalización poner de calibre Entonces, 2. el problema que se presenta en esto es en los MC, Metal clad. Metal Cladding. Ahí ya estás suponiendo tú que la protección para ese No estoy suponiendo, estoy Ahí, sí, diciendo. aquí se 400, Por eso, 2 de 3 ceros. estoy diciendo que es esta, no la estoy suponiendo. Y estoy dividiendo en dos, cada uno 200 amperes. Cada uno debería llevar, si estamos hablando, como dice, una canalización y una canalización del calibre 2. Es del 6, ¿no? No, el interruptor es de 400. Tú tienes un general de 400 y vas a poner con 2 conductores en paralelo. ¿Qué calibre pones? Para puesta a tierra. Sea el equivalente al que se necesita de tierra. No, esa es la tierra. ¿No? Que alguien me Ok, sí. Pero sí estamos de acuerdo, o sea que el conductor de tierra no se puede seccionar, pues. Aquí el problema es cuando utilizamos multiconductores que ya vienen de fábrica, Donde que traen estos cables y un calibre. Ponle que traiga que será un 8 o un 6, no sé. 4. Un 4. Ya no cumple, digamos. Exactamente. O sea, a lo mejor un 4 ceros en aluminio traería un 4. Tú los pones en paralelo, los 4 ceros sí te soportan los 400 amperes, pero el 4 ya no te correspondería. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Pero Solamente si estuviera dentro del mismo multiconductor, ahí sí se puede seccionar y se lo puedes sumar las áreas que traiga ese cable. Oye, y así de lo que tú te acuerdas, eso te da esa opción cuando es multiconductor. Esa opción no existe en una canalización, una tubería, ¿En una MC? que lo puedas seccionar el conductor de puesta a tierra, aunque sea la misma, o también podrías. Solo en un multiconductor. Ajá. Sí, pero la norma solo te lo pide La norma aquí te dice se permite seccionar el cable. La única forma que es el conductor y que estén dentro. En otra forma no puedes seccionar el cable de puesta a tierra. Pues no, porque lo eliges de acuerdo a la protección. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, está muy claro. A ver, espérate, si hay dudas. ¡Ey! No hagan diálogos. Sobre lo que dice el 250-122C que se refiere a conductores en paralelo, en el cual nos dice que el tamaño de cada conductor puesta a tierra debe estar de acuerdo a 250-122, que es la tabla. Sí, pues es lo que estamos diciendo. O sea, este debe estar en función de la tabla. Sí. Cuando tienes canalizaciones en paralelo.
es lo que estamos diciendo. Más de canalizaciones, cables, conductores. Bueno, cables en paralelo, Conductores. conductores en paralelo o canalizaciones. En varias tuberías. En varias canalizaciones. Exacto. Queda claro. Sí. Entonces hay que seleccionar el MC nada más con 3 conductores. ¿Sí? Cuando los ponemos en paralelo, sobre todo, hay que considerar 3 conductores nada más y metemos un conductor de puesta a tierra separado en función ya de la protección que tengamos. Bastante claro. ¿Alguna duda, señores? Sí, ahora, Ese diálogo, por favor. No, allá. si quieren me espero. No, ahorita está bien. Es en relación a la duda que tengo, que me comentaban que era lo mismo cuando se tienen conductores en paralelo en canalizaciones separadas. Ahí no lo entiendo. Va de nuevo aquí, dice 310H, conductores en paralelo. Este del H, el inciso 3. Cables o canalizaciones separadas. Cuando los conductores se tienden en cables. 310. 310. Espera. 310 H. H3. ¿Estás de acuerdo, Ned? Sí. 310. 310. 10. Ahí va. Poner mi verso. Buscar. Es para. A ver, ¿cuál es tu duda ahí? De una vez lo vamos viendo. No le entiendo la redacción. 310. Bueno, la redacción dice: cuando los conductores se tiendan en cables o canalizaciones distintas, los cables o canalizaciones deben tener la misma cantidad de conductores y las mismas características eléctricas. No se exigirá que los conductores de una fase, polaridad, neutro o conductor puesto a tierra del circuito o conductor de puesta a tierra de equipo tengan las mismas características físicas que las de otra fase, polaridad, neutro. Bueno, eso lo que significa es que tú puedes tener un circuito con, en la fase A, 3 de un 0, en la fase B, 2 de 250, y en la fase C, a lo mejor, bueno, aquí a lo mejor 4 de un 0, 3 de 250 y 2 de 500. Eso es lo que significa eso. Que no necesariamente los conductores de una fase tienen que ser iguales a los de la otra, pero los que tengas en una fase, esos sí tienen que ser iguales. O sea, tú, si estos te da 400 amperes y esto 400 amperes y esto 400 amperes, los puedes hacer. Normalmente uno nunca lo hace, pero eso es lo que significa eso. Que tú puedas meter en una fase 3 o 4 en paralelo y que en la siguiente fase puedan ser diferentes. No necesariamente tienen que ser del mismo calibre. Sí, pero ahí es precisamente donde no entiendo por qué esos 4 de un 0, esa resistencia, son 4 resistencias en paralelo y la resistencia resultante va a ser pues menor que la menor. Entonces va a circular más corriente por allí. No. Aquí lo que dice es, tú puedes ponerlos diferentes, que cumplan las mismas características, que soporten la misma corriente, que tengan la misma distancia, el mismo material, pero no necesariamente tienen que ser del mismo calibre. Es el equivalente. Eso se presenta en una charola. Ajá. Normalmente los agrupas por fases. ¿Qué va a pasar con eso? Es que también esto lo puedes poner en una canalización, ¿no? Sí, pero no meter un tubo, una fase en cada tubo. No, en una fase, en una canalización todos pueden ir. O sea, al final lo que te dice es eso, ese artículo en específico. Tú puedes poner en paralelo
cada uno de ellos, y no tienen que ser la fase 1 y la fase 2 y la fase 3 de los mismos calibres, que normalmente nunca lo hacemos. Exacto, se debe utilizar eso. Pero si se te presenta, no lo puedes rechazar si te dan las características de que cumple con... Si puede salir, sí sale. ¿Sí? Hay un artículo dentro de ese capítulo de conductores en paralelo que te menciona que deben ser, los conductores que tú pongas en paralelo deben ser exactamente de las mismas características, la misma longitud, el mismo tipo de aislamiento, la sección. Entonces no encuentro cómo cabe ese artículo, esa interpretación que le estamos dando. Es en el inciso 2 del 300. Sí, No, pero no dice tamaño en milímetros cuadrados. dice el mismo tamaño en milímetros cuadrados, no del mismo diámetro o de la misma área, el mismo tamaño en milímetros cuadrados. Me salió la duda. Eso es Dame un ejemplo, por favor, Son- Sergio. Un ejemplo de dos conductores de diferente calibre que te den el mismo tamaño en milímetros cuadrados. Es difícil por la combinación. No, miren, no. Yo lo que les digo es, esto sí lo vi en un handbook porque también yo tenía la duda. Y entonces venía y a ver si para la próxima, que no sé si sea este año o la próxima vez que venga, les traigo el ejemplo que viene en ese handbook y sí vienen tres áreas diferentes, tres conductores de diferente calibre, uno para cada fase. Aquí es el handbook, órale. Ahí está. No, si no Pues es una interpretación. Busca la sección, órale. No, pero en ese no. Dáselo. En el que yo leí. En el que tiene. Que busque la sección, que dice el ejemplo del telefónico. ¿Tú quieres el ejemplo? Déjame, intento buscar. No, en ese no viene. ¿Cómo no? Es del Magrau Gil. El de Magrau Gil es una maldición así. Pero al final, lo que les digo, esto es lo que nos dice ese artículo. Que lo hagamos, nadie lo hace. Pero si te presentan una situación así y te demuestran que es la misma en milímetros cuadrados, tienes que aceptar. Nada más tengo una pequeña duda, precisamente por la que acabas de decir, que definitivamente prácticamente nadie lo hace. Ajá. Y como que sería ir contra una cierta lógica. Tú utilizas ese artículo o la excepción de conductores en paralelo precisamente para facilitarte tu maniobra de tendido del conductor, porque ya de una sección, vamos a decir, de 500, es más difícil manejarla que dos secciones de 4 ceros, por decir. Y eso de combinar, pues no, yo jamás lo he visto. No, yo tampoco. Pero Sí. les digo, yo también tuve esa duda porque decía, ¿cómo dicen que los de una fase no tienen que ser iguales a los de la otra? Así dice. Sí, yo siempre lo había interpretado como te estoy comentando, la misma sección, el mismo aislamiento. Sí, no, pero ese artículo en específico te dice, no se exigirá que los conductores de una fase polaridad esta tengan las mismas características que los de la otra fase. Sí, ahí está. O sea, eso es lo que significa eso. Que lo hagamos y que nos pongamos a ver que sean los mismos milímetros, pues es mucho más rollo que dices, pues pongo los mismos en Sí, hasta para economía, ¿no? A lo mejor dices, es que si tienes muchos cables de uno y de otro y no te alcanza con el que tienes, puedes hacer eso. Puede suceder más bien en la situación de que tengas ya una alimentación existente y quieras reforzarla o que te aumenta tu carga y tu demanda y la puedas pretender utilizar esa misma No creo, porque alimentación. tendrías que meter todos del mismo calibre del que ya tienes. Sí, por eso te digo, no me suena. No, por eso te digo, Pero sí porque está así raro, dice. pero Así dice. eso es lo que yo investigué, vi que sí decía Gracias. calibres diferentes. Sí, sería complicado hasta los demás patrones. A ver, Sergio, Sería complicado. mira, para que expliques lo que estás diciendo, ahí Para que pienses. lee lo que dice el punto 2. Dice características de los conductores. Los conductores en paralelo de cada fase
Cada fase, ¿sí? Polaridad, neutro, conductor de puesta a tierra del circuito o conductor de puesta a tierra de los equipos o fuente de uno de los equipos deben cumplir con lo siguiente, ¿sí? Ahí dice, ser del mismo material. Sí, los pero juegos deben de ser primera ahí. es buena aclaración esa que dice aquí de cada fase. De cada fase. Eso no significa que los de la fase A tengan los mismos milímetros que la fase B. Pero deben de soportar la corriente que vas a llevar, se requiere ahí mínimo la que vas a necesitar, no menos de lo que vas a necesitar, ¿eh? Pero pueden ser de diferentes, pero los que sean de esa misma fase deben de ser de los mismos milímetros. Ahí está la explicación. Hasta por la zapata del introductor, ¿no? Bueno, aquí lo que se trata es que si se te presenta, no lo puedes rechazar. No es que lo vayamos a proyectar así. Sí, claro. Así, ¿no? Sí te convencieron, vamos, en pocas palabras. ¿Qué? Sí te convenció quien te lo presentó en esa forma. Pues el libro. No, o sea, no has tenido un caso práctico. No. O sea, nada más está buscando. No, eso fue él que tenía la duda. O sea, para Yo él está porque- sentado eso. Aprovechando que estoy aquí me aventó la pedrada, pero bueno. Si viene de defendí. ¿Quedó claro, ingeniero? Si viene de Continúo yo con estas dudas porque incluso aquí en el campo, sí, perfecto. pues sí pone diferentes conductores en una canalización y dice está, pero pues es de ser interesante revisarlo, vamos desde el punto de vista de conducción de corriente. ¿Qué pasa? Los campos. Están haciendo un circuito desbalanceado y ahí la verdad no sé cómo se comporta una corriente de cortocircuito donde tiene un conductor donde tiene dos conductores gruesos y donde tiene 4 delgados y conducen la misma corriente. Entonces ahí es donde me detengo. No te detengas, sí. Ahí cuál va a ser el problema. Cuando vayas en una tubería metálica y cuando salgas de ahí para acometer y tienes que repartir tus conductores, entonces ya no va a ser. Sí, de que yo digo, creo que nadie nos ha tocado ni vamos a proyectar así. Pero bueno, el chiste es entenderle qué significa eso. ¿Alguna otra duda, ingeniero? Aprovechando que estoy por acá. ¿Qué pasó con lo de la tierra remota, lo de las subestaciones? Con permiso. Bueno, estaremos cambiando de tema, pero a ver. Tenemos Mira, ahorita. ahí dice, No cambies el tema. ¿Qué tema? vamos prohibiendo muchas cosas. A ver, según esto seguiremos con el 924, si no es correcto. Claudia. Pues ahorita le contesto. No, así que no es tema. El tema de Armando. A ver, el que iba a decir 924. Y un 8. Simón dice. Simón César. No sé. Una lista de asistencia para ahí. No sabes buscar en el buscador. No. Te hace falta ver las bombas. No más box. Ya te falta ver el Matchbox. A ver, ¿cuál es tu Ya duda? hasta se me olvidó, ya ven. Ahí está ya. No, ya aquí está. A ver, venga, escritores. Mi duda es esta. No deben utilizarse. A partir todo de No se deben utilizar extintores de polvo químico seco, dice aquí, esa es mi duda. El ABC. El por qué lo dice, si en la mayoría de cuartos eléctricos está ese extintor. ¿Alguien sabe de En eso? mayores de 1000, eso sí también. Sí, por eso. Sí, es una de 23, una de 13, 8. Todas las subestaciones son mayores de 1000. Sí. ¿Sí? Ah, pues sí. ¿Y qué usas? Y yo no sé, los cuartos eléctricos que han visto ustedes, ¿hay alguno donde no haya un extinguidor de polvo químico? ¿O qué han hecho ustedes para, en este caso, decir que está bien y ponerle palomita aquí a... Existen los de gas al horno. No, pero ya está prohibido. Sí existen. Pero no es para... Ya está prohibido. Por eso la pregunta concreta es,
O sea, que no haya puesto esta ¿Qué redacción en base a qué lo hizo, ¿no? Y si estamos de acuerdo en lo que aquí es. ¿Qué dicen los demás? A ver, un breve comentario, pero incompleto para responder. Sí. En el reglamento de construcciones para el DF te habla de 3 tipos de incendios. Creo que es ABC o 1, 2, 3. Como ABC. sea. Entonces, dependiendo del área que quieras proteger, te recomiendan el elemento extintor. Sí. Hay de fuegos a fuegos, por ejemplo, donde hay metales, etcétera. Entonces yo creo que por ahí está la respuesta. Si en una subestación hay aceite, por así decirlo, ese no te va a funcionar, es lo más probable. Entonces tendríamos que irnos a ese reglamento de construcciones y ver los 3 tipos de incendio, y ahí yo creo que va a estar la respuesta. Perdón, compañero Eloy tiene la respuesta. A ver, Eloy. Ay, órale. Eloy y el mañana. ¿Todavía vives? A ver, Eloy. Si gustas pasar. No, pero párate. Para Ahí que no los se demás- permite el agua, por ejemplo. No sé si. Que no se permite el agua. Hay algunos. No sé que diga la norma anterior ese aspecto. No sé si. Lo mismo. Que sí se puede usar. Con la anterior. No venía, no venía esa parte. Si quieren lo vemos, pero no. Entonces, respuesta. A ver, Eloy. Yo nomás veo que esté ahí en el vestidor y lo pongo para dormir. Sí. A ver, el Javi. ¿Qué dice? A ver, Tali. ¿Lo puedes ver en el campo? No, esto no está en handbook. El 900 no está en handbook. Alguien que lea la descripción de este es polvo químico. Sí, es por lo químico. Ah, Porque está más cerca. A ver, caballero, ¿qué dice ahí? ¿Se puede ir en sus estaciones o no? ¿Qué dice? Debe decir que sí. No, ahí está El extintor. Ah, bueno, el extintor. Ah, de veras, a ver qué dice ahí. Exacto. ABC debe decir tipo de fuego ABC: A, basura, papel y madera; B, líquidos inflamables, grasas; C, equipo eléctrico. Pues nada más con que sea polvo químico y sí, o sea, a lo que voy es de que sí. Dice, ¿cuál es el medio? Hay que revisar esto. El medio extinguidor, ¿cuál es? Dice, es polvo. Sí. químico. El Polvo C, químico seco. Polvo químico seco. por eso, esa es mi duda. Hemos ¿Qué hecho. otro? No lo podríamos borrar bien. Por eso sí, o aclararlo, ¿no? El CO2 sirve para fuegos Nadie eléctricos. lo ve. No, se están mintiendo. Se lo dejo a Simón. Se lo dejo a Simón. ¿Qué otro medio extintor conocemos aparte del polvo? Pero está prohibido. No, pero existe el equivalente FM200. FM200. El FM200 es el equivalente que está diseñado para centros de cómputo, etcétera, o sea, equipos eléctricos muy sensibles. Y también es portátil, también se hace. Sí, también. Entonces ya deberíamos entender que aquí está pidiendo FM200 como medio de extinción. Yo coincidiría con lo que está diciendo Simón. Al final de cuentas, el extintor tipo ABC, finalmente la parte C es la que corresponde a fuego eléctrico. Pues, por lo tanto, para mí sería válido. Tal vez aclarar ahí, ¿no? Independientemente de lo Que fuera- de la composición. Que sí se puede, siempre y cuando sea para incendios eléctricos o para. No, pero es que te está diciendo No. polvo químico, no puede ser polvo. Por eso, pero Es específico. la pregunta es quién redactó eso. ¿no? Ah. O sea, digo, quien haya redactado eso, no. ¿Quién está yendo No al es CCNI? Digo, Ese capítulo no lo traes. no. No, les comentaba que hace rato estuve platicando con el CENER y por ejemplo les decía del calibre 6 para puesta a tierra en aluminio, que no lo permite la norma, y que normalmente los cables del MC del 6, del 4 traen el 6 de puesta a tierra. Entonces dice, mira, el próximo año ya se va a hacer la revisión de la norma. Entonces pueden mandar todos sus comentarios y él es el encargado de estar reuniendo todo. ¿Con quién? ¿Lo viste? No. No, hay que mandárselo. ¿Quién está ahorita? Gil Borja. Ajá, a él hay que mandarle los comentarios
que Gil Borja se los envía este cuarto, ¿no? Bueno, entonces, pero, sí, Memo. Mira, nada más aquí leyendo el reglamento, las normas técnicas complementarias, artículo 4551, extintores, repite lo que estamos hablando, clase A, fuegos de materiales sólidos de naturaleza orgánica tales como trapos, viruta, etc. Clase B, fuegos que producen como resultado la mezcla de gas, butano, propano, etc. o de los vapores que desprenden los líquidos inflamables. Y clase C, fuegos que se generan en sistemas y equipos eléctricos energizados. Y hay otra clase D, que fuegos que se presentan en metales combustibles en polvo o a granel a base de magnesio, titanio, sodio, litio, potasio y otros elementos. Y luego por último en la siguiente tabla dice tipo de agente extintor según la clase de fuego. Para irnos más tan lejos, dice aquí el dióxido de carbono es adecuado, no es adecuado al tipo A, etcétera, a lo que nos interesa. Fuego tipo C. Solo el agua, lógicamente, no es el adecuado. Los demás sí son adecuados. Entonces, 02. Dióxido de carbono que preguntabas, sí es adecuado para el fuego eléctrico. Alón, sí es adecuado. Espuma, no es adecuada. Y agentes especiales, no es adecuado. 02. A ver, Simón. Esta es la norma anterior y dice en extintores, en el mismo renglón, para esta aplicación se permiten extintores de polvo químico seco. A lo mejor se les fue ahí el o sea, ¿no? Se les fue el no. Se les fue el no. Exactamente, eso es lo que hay que... ¿Quién está yendo al CCNI? Ahí está. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Por favor. Sí, porque está... O sea, no puede ser que... Por favor, todo lo que tengan, mándenlo. Bueno, pues para llevarlo al CCNI. Esa es la de... Pero sí lo había leído, ¿no? Sí. Pero eso no se había olvidado. Oye, pero también les quiero comentar, ahora también está una clasificación de fuegos tipo K. No, el K o red, el K son los, básicamente es de cocina, kitchen, y son los fuegos que se producen por grasas animales o por aceites, ese tipo. O sea, ya aparece la NOM 002. Aceite, exactamente, cochable. Entonces, se te queda de tarea, Simón, Leti, por favor. Ese podría pedirse en áreas de cocina, de restaurantes o algo así. Sí, claro, es que, o sea, es una nueva clasificación que aparece en la NOM 002. Bueno, no nada más hablando de lo mismo, de los medios de extinción en cuartos eléctricos. En una instalación vi que, bueno, me presentaron un sistema donde se pulveriza el agua, prácticamente se hace casi seco, no le hace daño a lo eléctrico y es especial para cuartos eléctricos. Se llama, creo que Vortex o Vertec, algo así, voy a buscarlo, ahorita traté de buscarlo. ¿Ahorita el fabricante? Tengo la presentación y tengo el video, y si quieren lo vemos para cuando nos toquen cuartos eléctricos o sites y nos presenten algo como esto, veamos. Por eso, cuando nos presenten esto, veamos si lo admitimos, no lo admitimos y por qué. ¿Lo traes? Ahorita lo buscaría yo en unos 5 minutos. Sí, ¿no? Ven otra cosa. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, Memo, ¿qué quieres comentar? Que a lo mejor ese tipo de método de extinciones por agua que sea desmineralizada y bien pulverizada, se puede usar en las cosas eléctricas. Los lavadores y aisladores en vivo, las extinciones usan agua desmineralizada. Y el chifón está rompiendo armas. Más bien agua mineralizada. No, desmineralizada. Sí, para que no sea conductora. Vortex se llama, por si A ver, esta vez. Vitalik Vortex. A ver si lo puedo ampliar. El agua es H2. Ahí está, mira. Más. Sí está claro, sí sabes inglés, ¿no? Cross my boss. Bueno, viéndole más en lo de extinguidores, lo que te dice en lo de ABC, te dice que el extinguidor de C solamente se utiliza en instalaciones de baja tensión, y si es de alta tensión o diferente, te dice que debe ser el de dióxido de carbono.
el que esté indicado como BC. Eso es lo que dice ya buscándole. No lo que dice mi mente, sino lo que dice el Google, aquí buscándole. Que debe ser BC. Dice, extintores de dióxido de carbono, disminuye el calor debido al enfriamiento que causa el dióxido de carbono al expandirse. Deben usarse únicamente para extinguir fuegos clase B, entre paréntesis combustibles líquidos y gaseosos, que sería en el caso que hubiera aceite, ¿sí? O C, equipos eléctricos energizados, ¿sí? Y mayormente lo que nos indica, inclusive en baja tensión, es que antes de él se debe de bajar el switch. Antes de irse, ya que esté el incendio, antes de irse, saque el switch. Bueno, pues este es el tema, pues. Ahí dice que es nitrógeno, pues agua. No, sí. Igual te dice aquí. Sí. Nitrógeno y agua. Así es. Nitrógeno y agua. Y es para equipo eléctrico y aparentemente no hay ningún daño. No, pero no tienes que tener sustancias de nitrógeno. Sí, claro. No, claro, pues es. O CO2. No, decía que era para sites, para equipos muy especiales, o cortes eléctricos. Tenía el video, pero bueno, lo voy a buscar. Mientras sigan después. ¿Otro artículo? ¿Quieren comentar, compañeros? Compañeros, por favor, su sabiduría, háganlo llegar. ¿Dónde va a ser el desayuno? ¿Ya? ¿Tocamos el tema del desayuno? Sí, hombre. Café Tacuba. Café Tacuba. Vamos a ir con el Café Tacuba. El 8. Sí. A partir de las. A la hora que digan las 9. Abren desde las 8. ¿Pero si van a estar las cafetas? No, ¿No? es que. Se complica todo. ¿Perdón? Se pone en el centro de lo que se Ahí vale el parque. ¿Sí hay? Sí, vale el parque. Es mejor que se vayan en el metro, ¿no? En metro de Cuba. No, Bellas Artes, estás a 2 calles. O Allende. Allende está en la misma calle. Allende está en la misma calle, ¿no? Sí. Es mejor irse en Bien, ¿a qué horas el horario? No hemos quedado el día 8. A las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Aprovechando, Gerardo, esperamos que nos puedas acompañar el 8 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el desayuno del Comité de Unidades de Verificación. 8 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Pero que pague 500 pesos. Café Tacuba, en la calle Tacuba, que es esquina con Bolívar. En el metro Allende. Que pague y aunque no vaya. Eso sí. El 8, ¿verdad? 8, 500 pesos, grata. Ándale. Chilanga Banda. Chilanga Banda. ¿Y qué a quién? Acá está. Miguel. Ahí está. Oye, pues, a ver, ¿quieres comentar? A ver, Anótate. a ver, adelante. Gerardo Pérez, a ver, Gerardo. No, es que por ahí me les mandaron una norma, copia de la NMXJ y copia la 549 y de la NFPA, entonces hay que tener cuidado porque tienen derecho de autor. Entonces tenemos mucha relación, pero fueran pues que no tengan relación, pues, no pasa La nada. mandaron de peritos. La mandaron del CONAPIE. No, lo mandaron No, pero antes. No, lo que mandaron antes fue a título personal, no de parte de CONAPIE. Lo de esta vez fue a título del Comité de Unidades de Verificación. Ese es el problema, por eso decía, a forma personal, alguien lo va a mandar y no pasa nada, pero de forma como comité, pues sí aguas, ¿no? Sí, así es. Córrelo. Tiene derecho de autor. Quiero hacer un comentario volviendo a la parte técnica. Adelante. Pasando nada más de desayunos hoy de en relación a la pregunta que hacía compañero Héctor.
Guillermo. De las rejillas o redes mallas de puesta de tierra remotas. En principio, en un edificio, en un gran edificio, se exige una subestación receptora. Y esa subestación receptora debe tener un límite con respecto a una longitud respecto al límite de predio. Entonces es allí donde se exige que haya una malla, y ese va a ser el punto de referencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues no, actualmente, y si estoy equivocado, además el hoy nos puede. O sea, tú puedes tener una subestación en un primer piso, segundo piso, de hecho en los edificios de gran altura, pues hay subestaciones en diferentes pero pisos. si me dejas terminar. Bueno, tú me preguntaste, La subestación o el edificio de Pemex tiene una subestación de 85 pisos. Entonces, pueden ser menos niveles, pero de 85,000 volts. Y allí hay una referencia. Y a partir de allí se alimentan, hay un bus que alimenta diferentes subestaciones en X número, diferentes subestaciones. Electroducto, ¿no? Sí, así es. Y pues también hay una barra de neutra, una barra de tierra aislada, una barra de puesta a tierra. Y pues en relación a la pregunta que hacía Guillermo, pues la verdad es que yo no veo la razón por la que no se exija esa subestación, esa malla de tierra de la subestación. Comisión Federal te exige que tú tengas un elemento de recepción. Entonces, a partir de allí, pues no hay para dónde hacerse, porque no te van a dar servicio en el octavo o piso 20, concluyo. A ver, claro. Bueno, ahí nada más lo que habría que tomar en cuenta es, pues el problema de la malla es que se va, en caso de una falla en el primario, se va a ir para allá la corriente de falla. En ese, digamos, en esa corriente de falla que se vaya a ir, si nosotros tenemos una serie de cable de puesta a tierra de donde está nuestra subestación a donde está nuestra malla, tiene que ser la sección transversal tiene que ser lo suficientemente adecuada para que no haya una condición de tensión, de sobretensión del lado de la subestación, ¿no? En el momento en que circula esa corriente de falla, va a haber un incremento de tensión. Entonces tenemos que ver que la sección transversal que tengas, que conduzca hacia esa malla, no te alcance a tener una tensión que te pueda ocasionar un problema, ¿no? Eso es lo que habría que calcular. No creo, es un planteamiento, o sea, no recuerdo si hay algo en el libro verde o algo por el estilo, pero pues sí habría que hacer ese cálculo definitivamente en mallas remotas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo aprovecho lo que tú comentas. Realmente creo que estamos de acuerdo que la tabla 250-122 es para instalaciones en baja tensión. ¿Estás de acuerdo? Porque de ahí te la da de acuerdo con una capacidad de una protección. En el caso de una acometida en media o en alta tensión, tú tendrás que calcular tu malla de puesta a tierra de acuerdo con tu corriente de tierra. De corriente y de falla. ¿De falla qué? No te acuerdo eso. ¿Algún comentario? Oye, Ricardo, para mí ahora ya quedó todavía más confuso en este sentido. Haciendo referencia precisamente al documento que mencionaba Gerardo, en la 549 dice que la estructura mecánica de un sistema de pararrayos, sistema de protección de pararrayos, puede utilizarse como conductor de bajada de tierra. Si eso se puede utilizar para un sistema, la corriente de un pararrayos, en una corriente de falla